Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Nirvana y por mi canal de YouTube, en el cual Dios creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dándole gloria a Dios por un día más de vida que me regale. Y bueno, que el Señor mi Dios, el Dios de Israel, me ayude a predicar su evangelio con denuedo y verdad, a predicar cada palabra, cada versículo según verdad y según su evangelio, para que su nombre, en nombre de Dios de Israel, sea glorificado por su palabra, por su Espíritu Santo que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por este siervo inútil que finalmente y a fin de cuentas soy. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús, que toda palabra que salga de mi boca sea según verdad, que toda la palabra que salga de mi boca sea según el evangelio, que toda palabra que salga de mi boca sea para gloria y alabanza del santo nombre del Dios de Israel. Se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo, el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar con el evangelio de Lucas. Esta vez vamos a estar en Lucas 12 del 49 al 59. ¿Ok? 49 al 59. Vamos a estar en estos versículos el día de hoy. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos ayer. Ayer terminamos de ver o vimos cómo va a actuar un siervo infiel, o un siervo negligente, o un siervo o un mal siervo, que es aquel que dice en su corazón: no, mi Señor va a tardar mucho en llegar, yo me voy para el mundo y hago lo que yo quiera, y cuando sepa que el Señor va a venir, entonces yo me arrepiento, estoy un ratico en el mundo y bueno y después me vuelvo a Cristo y Él me perdona. La cuestión es, hermano, como yo lo dije ayer repetidas veces, que nosotros no sabemos cuándo, a qué hora, en qué día, en qué año va a llegar nuestro Señor. Nosotros no sabemos ni siquiera si va a llegar de día, de tarde, de noche o de madrugada. Así que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados como el siervo vigilante o el siervo fiel, para que cuando llegue ese día no nos agarre el Señor como ladrón en la noche. Para que cuando llegue ese día, tú y yo le estemos esperando y le salgamos a recibir. Para cuando llegue ese día, nos haya el Señor haciendo conforme a Él nos ha mandado. ¿Y qué vamos a tener como bendición? Bueno, que le va a decir: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo mucho te pondré en dar gozo de tu Señor. Y allí estaremos en la boda de Cordero y Él nos servirá. ¿Qué más bendición vamos a tener? Bueno, casi nada. Vamos a heredar todo lo que le pertenece a Cristo, porque dice en esta palabra que sobre todos sus bienes Él nos pondrá. Y dijimos claramente que cuáles son los bienes de Cristo: la tierra y su plenitud, porque el Padre se la ha dado como herencia al Hijo, y el Hijo nos la da a nosotros, porque nosotros tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Santo Espíritu de Dios, y todo lo que le pertenece a Dios Padre le pertenece a Dios Hijo, y por ende a nosotros, los hijos de Dios, por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces hay muchas bendiciones para los siervos fieles y diligentes que esperan preparados en la venida de su Señor, que la anhelan porque saben que de que Cristo viene. No sabemos el día ni la hora, verdaderamente no lo sabemos, pero de que viene. En cambio, el siervo que dice: no, el Señor no va a venir, esos son cuentos de los cristianos, llevan 20 años diciendo que el Señor viene, llevan 500, 1500 años diciendo que viene,
Y todavía seguimos igual esperando que... pero dice la palabra que el Señor no retarda su venida como otros tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el tener esa actitud y decir, no, es que el Señor no viene, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque es que el Señor no va a venir hoy, mañana y quizás cuando venga. El tener esa actitud manifiesta algo, y es la poca fe de la persona, y es la incredulidad de la persona, y es que tal vez la persona no tiene su fe firmemente anclada en el Señor que lo salvó. Lo que manifiesta ese tipo de comportamiento es que tal vez la persona no se salva, porque todos los cristianos, todos los hijos de Dios esperamos la venida del Señor y decimos, como dice el Espíritu en Apocalipsis, ven, sí, ven, Señor Jesús. Y todo el que escuche diga, ven, sí, ven, Señor Jesús. Así dice aquel que tiene el Espíritu Santo. Todos queremos que Cristo venga. Anhelamos la venida de nuestro Señor y por eso lo esperamos, tratando en lo posible de hacer lo que le haga de su voluntad. Pero el que no lo hace va a ser, el castigo para él va a ser echado afuera con los infieles, y ahí vendrá el crujir y el lloro y el llanto. Eso significa que va a ser arrojado al infierno, donde los infieles y los que no creyeron en Cristo van a estar. Amén. Entonces, bueno, eso es un resumen de lo que vimos, el día de ayer. Vamos a estar ahora con los versículos correspondientes, de que ya les dije, Lucas 12, de 49 al 59. Amén. Vamos a leer primero Lucas 12, de 49 al 53, lo interpretamos y luego seguimos. Luego seguimos leyendo e interpretando. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre contra el hijo, la madre contra la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar a interpretar el texto con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Amén. ¿Qué quiere decir mi Señor con fuego he venido a echar en la tierra? El fuego, ¿qué hace el fuego? El fuego purifica, el fuego renueva, el fuego restaura, el fuego limpia. Esos son esas son algunas de las cosas que hace el fuego. Restaura, limpia, sana. Todo eso lo hace el fuego. Entonces él dice, fuego vine a echar en la tierra. Él vino a qué? A sanar. O sea, Cristo lo que quiere es restaurar la tierra. Cristo lo que quiere es crear una nueva tierra. Eso es lo que quiere Cristo. Amén. Entonces dice,
fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya lo he encendido? ¿Por qué dice que quiero si ya lo he encendido? Él lo ha encendido porque Él vino a Israel y Él vino a sanar la tierra de Israel. Él vino a purificar. Primeramente Él vino a restaurar. Él vino a regenerar. Él vino a salvar. Perdón. Él vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a restaurar a esa persona, a sanar esa tierra, la tierra de los judíos, ¿verdad? Con su fuego que restaura, con su fuego que purifica, con su fuego que refina, con su fuego que regenera. Él vino a la tierra de Israel a hacer eso precisamente, a regenerar, a restaurar, a sanar, a limpiar con el fuego, ¿verdad? De su Espíritu Santo, por medio de su palabra también, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, ¿por qué? Porque comenzó esa regeneración que Jesús quiere, comenzó en Israel, comenzó con los primeros 2 apóstoles, comenzó con los 70, y de allí ¿cuál es el objetivo de Jesús? Que esa regeneración, que ese fuego que comenzó a arder en Israel, que purifica, que regenera, que limpia, que hace nueva todas las cosas, que ese fuego perdón hermano, hoy la tomo, bueno, como siempre, pero bueno yo, que ese fuego que comenzó en Israel, que limpia, que regenera, que sana, que hace nueva todas las cosas, ¿verdad? Que ese fuego, que esa llama que se encendió en Israel con la primera venida de Cristo, no solamente alcanza a Israel lo que Jesús quiere, que ese fuego que Él encendió alcance al mundo entero. Recordemos que Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él quiere que el mundo entero, Él quiere que todos los que son de Él, que todos los que han de ser de Él, que están en el mundo, sean alcanzados por ese fuego restaurador, por ese fuego regenerador, por ese fuego que limpia, por ese fuego que pule. Él quiere que haya que ese fuego alcance a todo el mundo para que sea una restauración completa. No solamente la tierra de Israel, sino el mundo entero, porque Dios ama al mundo entero, ama a los venezolanos, ama a los chilenos, ama a los colombianos, ama a los europeos, ama a los africanos. Entonces Él quiere que esa llama, que ese fuego purificador, renovador, que limpia, que hace nuevas todas las cosas, se extienda a todo el mundo, no solamente Israel. Eso es lo que Él quiere. Dice, ya lo he encendido. Ya en Israel hay ese fuego. Ya Dios está obrando a través de mí. Ya yo estoy limpiando a mi pueblo. Ya yo estoy salvando a mi pueblo. Pero yo necesito que esto que yo comencé aquí se extienda. Yo quisiera que ya esto estuviera extendido por todo el mundo. Yo quisiera que ya la regeneración fuera completa y plena. Pero por ahora solamente ha comenzado aquí en Israel. ¿Ok? Espero, bueno, gloria a Dios, hermano. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa esta palabra. Fuego vino a echar en la tierra. El fuego es
la obra que Cristo vino a hacer, a limpiar, a sanar, a purificar, con la ayuda de su Espíritu Santo, a restaurar. Y Él comenzó en una parte específica de la tierra, en Israel. Y Él dice, ¿qué quiero si ya se ha encendido? O sea, ya se ha encendido porque comenzó en Israel, pero lo que Él quiere es encender ese fuego renovador, restaurador, purificador por toda la tierra. Amén. Que no solamente Israel tenga los beneficios de este fuego que Jesús encendió, sino que toda la tierra sea restaurada por este fuego, todas las naciones, todos los hijos de Dios alrededor del mundo reciban este fuego renovador, restaurador, purificador, y que la tierra esté llena de este fuego. Amén. Entonces eso es lo que mi Señor Jesús quiere, que esto que comenzó en Israel, que esta restauración se extienda hasta el último confín de la tierra. Porque recordemos que nuestro Dios tiene hijos e hijas en todas las naciones del mundo, no solamente en Israel. Israel fue el inicio, fue el origen de ese fuego que derramó mi Señor Jesús en la tierra. Pero ¿cuál es el propósito de mi Señor Jesús? Que ese fuego se expanda por todas las naciones para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, amén. Espero que, Dios ha sido bueno, amén. Ahora dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Amén. De un bautismo tengo que ser bautizado. Mire, hermano, mi Señor Jesús, cuando dos de los apóstoles le dicen que siente a uno a su izquierda y al otro a su derecha, él le dice, no saben que me han pedido, ustedes pueden ser bautizados con el mismo bautizo que yo. Amén, sí podemos, amén, y van a ser bautizados. Pero el sentarse a mi izquierda, a mi derecha, no me salva a mí, sino a los que están preparados por mi Padre. Entonces, ¿cuál es el bautismo con el que los apóstoles iban a ser bautizados? O sea, ¿cuál es el bautismo? Porque mi Señor Jesús en este pasaje habla del bautismo, ¿verdad? Y habla de la copa amarga, que yo he de beber. Entonces, cuando mi Señor Jesús se refiere aquí, de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Cuál es ese bautismo? Los sufrimientos de Jesús en la cruz de Calvario. Él está pensando, hermano y amigo, en ese momento, en el momento que Él está en la cruz. En el momento que Él está padeciendo por los pecados de todos. Él está pensando en ese momento como un bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo que hacemos, somos enterrados, Jesús fue enterrado y al tercer día resucitó. Entonces Él está pensando en los sufrimientos del Calvario. Cuando Él dice con un bautismo tengo que ser bautizado, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Claro, hermano, porque recordemos que Jesús sabía cómo, cuándo, dónde, por qué, día, fecha y hora de su muerte. Jesús sabía de dónde había venido, Jesús sabía para dónde iba a venir, a dónde había venido, Jesús sabía también el objetivo con que Él había venido y sabía el tiempo que ese objetivo se iba a llevar a cabo. Entonces yo me imagino que Él muchas veces meditaría en eso, en los sufrimientos que Él iba a experimentar en la cruz. Y yo me imagino que eso le traía a Él angustia.
cómo me angustio, fíjese que dice, fíjese que dice, cómo me angustio hasta que se cumpla. Claro, él se angustia porque él sabía lo que él iba a experimentar, él sabía que él iba a experimentar la ira del Dios viviente, él sabía que el Padre lo iba a azotar, él sabía que el Padre lo iba a abandonar por poco periodo de tiempo. Entonces, él lo sabía. Y por eso él dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Y por qué lo llama bautizo? Precisamente porque él es sepultado. El bautizo que simboliza que somos sepultados juntamente con Cristo y somos levantados juntamente con él, ¿verdad? Como nueva criatura. Bueno, él, por eso es que él lo llama bautismo. Porque él sabía que él iba a ser sepultado y sabía que iba a ser levantado, ¿amén? Y él sabía que ese bautismo él no lo podía omitir. Perdón. Él sabía que él no podía evitar beber esa copa que el Padre le había dado. Él sabía que eso se tenía que cumplir, que era necesario. Él lo sabía. Entonces por eso él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Claro, hermano. Otro ejemplo que le doy. En Getsemaní, en el monte de Getsemaní, cuando él oraba al Padre, él estaba angustiado, él tenía temor, porque ya sabía que la hora estaba cerca, ya sabía que estaba a horas de ser crucificado. Bueno, aquí no está a horas de ser crucificado, pero yo me imagino, y esto lo digo, o sea, esto es algo personal que yo creo al leer este texto, pues, que mi Señor Jesús tenía muy presente los sufrimientos que él iba a padecer. O sea, él sabía muy bien lo que iba a experimentar. Por eso es que él dice aquí, y cómo me angustio hasta que se cumpla. O sea, porque él sabía lo cruel que iba a ser su muerte. Él sabía que el Padre lo iba a azotar, él sabía que el Padre lo iba a aplastar con su ira, y él sabía que el Padre iba a usar hombres malvados para eso. Entonces, por eso Jesús, yo me imagino que meditando Jesús en lo que él ya sabía que le iba a acontecer, se angustiaba. Yo me imagino que muchas veces se angustió cuando él pensaba, tengo que sacrificar, voy a sacrificarme por voluntad del Padre para salvar a sus hijos, a mis hermanos, para hacer su voluntad, lo voy a hacer. Pero yo me imagino que Jesús pensaría, va a ser duro, va a ser fuerte, no va a ser nada sencillo, pero bueno, Dios está conmigo. O sea, eso es algo que yo pienso que Jesús pudo en ocasiones meditar sobre su sacrificio, y él sabía muy bien lo que iba a experimentar, y por eso era la angustia. Ok, pensáis que he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, sino disensión, división. Versículo 52. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Fíjense bien, ¿cómo es eso que Jesús vino a dar división o a traer división en una familia? Sí, hermano, porque la verdad divide, la verdad divide, la mentira, la verdad divide, la Biblia divide, la palabra de Cristo divide, la verdad divide de la mentira. O sea, la verdad divide la mentira de la verdad, el que está en el error y el que está en lo correcto. ¿De qué me sirve a mí? Voy a tomar como ejemplo a los católicos, apostólicos y romanos. ¿De qué me sirve a mí
tener un mismo pensamiento, estar todos en un mismo sentir, si yo estoy equivocado. Porque he escuchado mucho últimamente que los cristianos evangélicos estamos divididos porque hay yo no sé cuántas denominaciones. Y sí es cierto, hay muchas denominaciones, pero los cristianos evangélicos no estamos divididos. Los verdaderos hijos de Dios no estamos divididos. Tenemos un solo Dios, un solo Señor. Fuimos bautizados por un mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu y servimos al mismo Dios viviente. No estamos para nada divididos. El Evangelio, Cristo que divide la mentira de la verdad. Cristo divide las tinieblas de la luz. Cristo hace esa separación de lo que son de la tiniebla a lo que son de la luz. Cristo hace esa separación de lo que son hijos de Dios y de lo que son hijos del diablo. Cristo hace esa separación, hace esa división cuando Él viene. Por eso Él dice aquí, yo no he venido a dar paz, sino división. Sino guerra. ¿Ok? Claro, hermano. En una familia que hay 5 católicos romanos apostólicos, romanos, perdón, y hay un evangélico, ahí hay división. Pero claro, Cristo ahí está dividiendo la mentira de la verdad. Cristo ahí está separando un hijo suyo de los que creen ser hijos suyos, pero no lo son. Porque una cosa es que yo crea ser hijo de Dios y otra cosa es que yo soy un hijo de Dios. Porque yo no puedo ser hijo de Dios y estar de acuerdo con las prácticas pecaminosas que hace la Iglesia Católica o los ritos pecaminosos que ella tiene. No puedo. O soy de Dios o no soy de Dios. Y bueno, hermano, eso es la verdad. Cristo vino a traer división en la familia, porque Cristo vino a dividir a los hijos de Dios de los hijos del diablo, a los hijos de luz de los hijos de las tinieblas, a los hijos del mundo de los hijos del reino de los cielos. Cristo vino a dividir a los mentirosos de los justos. Cristo vino a dividir a los pecadores de los justos. Entonces, todo eso vino a ser Cristo, amén. Porque, sí, ok, estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Va a haber división en la familia por causa de Cristo, por causa de la verdad de Cristo. Porque algunos van a defender la verdad, pero otros van a seguir creyendo en la mentira. Porque como dice mi Señor Jesús, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué pasa? Que mucha gente cree seguir a Dios y conocer a Dios por una tradición heredada por sus padres, no porque verdaderamente ellos creen en Dios y esperan la venida de Cristo y esperan que Cristo restaure todas las cosas. No. Ellos creen en Dios y en Jesús por mera tradición. Ok. Y la mayoría de las familias católicas, apostólicas y romanas creen en Jesús por mera tradición. No es una verdadera fe lo que ellos tienen. Yo no me voy a salvar por lo que mi padre me ha enseñado, por lo que mi padre terrenal me ha enseñado, a menos que sea el Evangelio. Yo no me voy
a salvar por las tradiciones humanas que han pasado de generación en generación en mi familia. No. Y ese es el problema del católico. Que el católico se queda con el Dios que por tradición le han enseñado. Que es un Dios bueno, que perdona los pecados, que es amor. Y que bueno, yo idolato a María y Dios me tiene que perdonar. O yo hago esto y Dios me tiene que perdonar. O bueno, como yo no soy tan malo, cuando yo me muera Dios me perdona porque yo no tengo muchos pecados y lo que tengo son ahí pecadorcitos ahí, chiquitos. Son pecaditos, son pecados muy chiquitos y Dios no lo va a tomar en cuenta. Ese es el Dios que uno conocía, que venía de la tradición de nuestros padres, pero no es el Dios de la Biblia. Pero no es el Dios de Israel, no es el Dios viviente, no es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús vino a dividir la mentira de la verdad, a la luz de la tiniebla, a los hijos de Dios, a los hijos del mundo. Vino a dividir, efectivamente. Así que la división es algo natural, es algo bueno. En pocas palabras, ese tipo de división es algo bueno porque es algo conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que hace Dios es bueno. Si es una división conforme a la voluntad de Dios, gloria a Dios. Porque Él la utiliza con propósitos santos, con propósitos buenos y con propósitos eternos. Amén. Entonces, bueno, ya sabemos a qué se refiere mi Señor Jesús cuando dice, bueno, yo no vengo a... Usted está muy equivocado, yo no vengo a dar paz ni amor, yo no soy un Mesías hippie, no. No es un Mesías hippie, yo vengo a traer disensión, división en la familia, porque por mi causa toda la familia va a estar dividida. Algunos van a querer en mí, otros van a decir que yo soy loco, otros van a decir que yo lo que soy un maestro, y otros, muy pocos, van a decir que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero va a haber división. Amén. Porque así mi Señor Jesús separa al trigo de la cizaña. Como ya le dije, separa a los hijos de Dios de los hijos del diablo, separa la mentira de la verdad y separa la luz de la tiniebla. Gloria a Dios. Alabanza a Dios porque todo lo que Él hace es perfecto y para su gloria. Amén. Ok. Ya, ok, ahora vamos a... Ahora vamos a leer del 54 al 56, ¿ok? Decía también a la multitud, cuando veis las nubes que salen del poniente y luego decís, agua viene, y así sucede, y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo no distinguí este tiempo? Hermano, es que es exactamente lo que dice mi Señor Jesús. Mire, hermano, Jesús hizo suficientes señales en Israel cuando estuvo en la tierra según la carne para que los israelitas supieran que este era el tiempo de la visitación del Señor. Sí, hermano, mi Señor Jesús hizo todos los milagros que que las escrituras decía que el Mesías iba a ser. Es decir, cuando hablamos de la escritura es el Antiguo Testamento.
todas esas señales, todos esos prodigios, todos esos milagros indicaban en qué tiempo estaban ellos. Ellos estaban en el año favorable del Señor. Ellos estaban en el tiempo que dice la Escritura que el mismo Señor, su mismo Dios lo iba a instruir y que Él iba a estar entre ellos. ¿Se acuerda? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ese era el tiempo en el que ellos estaban. Lo era. Era el tiempo en que se estaban cumpliendo todas las profecías relacionadas con el Mesías. Ese era el tiempo de la visitación de su Dios. Ese era el tiempo, y ellos, lamentándolo mucho, no lo conocieron. Por eso que mi Señor Jesús dice: ustedes lo que son una puerta de hipócritas. Ustedes saben predecir el clima por las señales que ven. Cuando fíjense que dicen la nube sale de poniente y luego decir agua viene, y así sucede. O sea, ellos saben, no, viene una nube cargada de allá, va a venir agua, va a llover. Y dice, y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Y sabían identificar o definir el clima por las señales que veían en los cielos, ¿verdad? Pero no supieron que el Santo de Israel lo visitó, aún viendo todas las señales. Hermano, esto es increíble. Aún viendo todas las señales proféticas que mi Señor hizo en lo largo y ancho de Israel, ellos no supieron que el tiempo de la visitación había llegado, que el año favorable del Señor había comenzado. No lo vieron. No vieron que lo que decía el profeta Isaías se había cumplido, que los ciegos iban a ver. No vieron eso, hermano. No vieron. Saben distinguir las señales en los cielos, pero no sabían distinguir, o no tuvieron discernimiento para saber quién era Jesús, a pesar de todas las señales que él hizo, porque Jesús no hizo dos que de milagritos ahí chimbitos. Quiero decir, Jesús no es como algunos de ahora que solamente hacen, que le queje un pie, que le queje una mano o algo así. Porque bueno, si eso pasa, gloria a Dios, pero Jesús no hizo milagritos. Jesús hizo milagros que solamente Dios podía hacer, como por ejemplo caminar en las aguas. Eso lo contamos en Job 8, 9 también. Levantar un muerto. ¿Quién levanta muertos, hermano? Sino Dios. ¿Quién puede dar hálito de vida o espíritu a un valle de huesos secos? Sino Dios. ¿O es que acaso alguien más puede, como hacía Jesús, perdonar los pecados aquí en la tierra? ¿Quién puede? Sino solo Dios. Entonces, ahí está la hipocresía. Y tal vez, hermano, esto sea algo muy fuerte que yo voy a decir con respecto a los fariseos. Bueno, que es más fuerte que mi Señor lo llamó hijo del diablo, pero quiero decir, tal vez la hipocresía de ellos estaba en el hecho de que
Ellos sabían lo que indicaban las señales. Tenían que saberlo, pero no lo quisieron reconocer. Prefirieron creer la mentira del diablo que la verdad de Dios. La verdad estaba ahí. Las señales que Jesús hacía gritaban, daban testimonio de quién era Él. Pero ellos fueron hipócritas y dijeron, no le hagamos caso a esas señales. Esas señales vienen de diablo. Este hombre no viene de Dios. Aunque haga milagros para la gloria de Dios, nosotros vamos a decir rotundamente que Él viene del diablo. Saben interpretar las señales del cielo, pero lo que era obvio y lo que saltaba a la vista, no, era hipócrita. ¿Cómo ustedes pueden predecir algo tan difícil y complicado como algo que sucede en los cielos con el clima y no pueden discernir las señales que yo le he dado, que han sido señales milagrosas, prodigios que Israel nunca había experimentado, como darle vista a un ciego? Y ustedes no saben quién soy. Ustedes no me conocen. Saben discernir lo difícil, pero lo que debería ser fácil no lo es. Ustedes son hipócritas. Yo le he dado suficientes señales para que ustedes sepan quién soy yo. Está como cuando yo le dije a mi Señor Jesús, dinos abiertamente, y te has atormentado, dinos si tú eres el Mesías. Él le dice, yo se lo he dicho y vosotros no me creéis. Pero no me creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Ellos no eran de Dios y por eso no conocían a Jesús y por eso no lo aceptaron y por eso lo crucificaron. Claro, comprendo así también el plan eterno del Padre, gloria a Dios. Entonces esa era la hipocresía de ellos. Se la tiraron de cara. Se interpretan los cielos. Va a llover, va a hacer sol, va a haber un eclipse. Pero no interpretaron, no discernieron, no entendieron que las señales que mi Señor Jesús hacía para la gloria de Dios indicaban que era el Mesías que había de venir. El Mesías proclamado ampliamente por los profetas. El Mesías que Moisés dijo que el que no le obedeciera sería desarraigado del pueblo. Amén. El profeta que Moisés lo llamó un profeta semejante a él. Amén. Entonces, bueno, ya vemos que los fariseos, que esta gente, más que todo, esto es más que todo va para los fariseos, más que todo. Pero bueno, yo creo que no solamente ellos no identificaron al Mesías, claro. Es decir, en ellos es más grave porque ellos conocen la Escritura. Ellos conocen lo que Dios ha dicho. Y por eso en ellos esto es más grave que en la gente común, pues. Amén. ¿Y por qué no jugáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino alegarte con él, no sea que te cerraste al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Ok, fíjense bien.
cuando vayas al magistrado, ¿y por qué no veis vosotros mismos lo que es justo? O sea, ¿por qué vosotros no tenéis buen juicio? No podéis hacer lo que es prudente, no podéis hacer o llevar a cabo aquello que es razonable, aquello que es bueno. No pueden ustedes emitir un justo juicio sobre algo. Está preguntando mi Señor Jesús y le dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino alegarte con él. ¿Cuál era? Otra vez aquí utilizo a los fariseos. ¿Cuál era el adversario de los fariseos? Cristo. Cristo, porque ellos odiaban a Cristo con todo su ser. Porque claro, Cristo era la luz del mundo y ellos eran las tinieblas. Las tinieblas siempre los reprendían. Cristo era el Hijo de Dios y ellos eran hijos de su padre el diablo. Cristo es, mejor dicho, el Hijo de Dios y ellos eran hijos de su padre el diablo. Entonces no pegaban ni con pegalocos, por así decirlo, no eran compatibles. Cada vez que Cristo estaba en presencia de ellos, la sola presencia de Cristo ya los ponía mal. Y de paso que Cristo manifestaba el pecado que ellos tenían oculto, Cristo los ponía a la luz. Y eso obviamente a ellos no les gustaba para nada. Y bueno, tomaron como excusas para prenderle y para tener una justificación para llevarlo preso, para matarle, el hecho de que él se hizo llamar Hijo de Dios. Eso fue la excusa. Y eso no fue ninguna blasfemia, sino que fue toda la verdad, como mi Señor Jesús siempre hablaba, según verdad. Amén. Entonces, bueno, esta gente tenía como enemigo a Cristo, ¿ok? Que tenía a Cristo como un falso profeta, tenía a Cristo como que hacía milagros por el poder del diablo, ¿verdad? Y aquí dice, fíjate bien, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino alegarte con él. No sea que enterrarte al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Fíjense bien, ¿con quién los fariseos o con quién nosotros tenemos que hacer? Vamos a poner en general. Para nosotros no ser echado a la cárcel. La cárcel vamos a ilustrarla como el infierno. La cárcel de aquí es el infierno. Para nosotros no ser arrojados al infierno. Y bueno, para que los fariseos no fueran arrojados al infierno. Pero vamos a generalizar y vamos a ponerlo todo, ¿verdad? Para que tú y yo no fuéramos arrojados al infierno. ¿Con quién teníamos que hacer la paz? Con Dios, ¿verdad? Pero que antes éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Antes todos éramos enemigos de Dios. Entonces teníamos que buscar hacer las paces con Dios. Ahora, si Dios envía a su Hijo para reconciliar al hombre consigo mismo, y nosotros no queremos hacer las paces con Dios, y por lo tanto no creemos al Hijo de Dios,
entonces el mismo Hijo de Dios nos va a arrastrar hasta el juez. O sea, Cristo, nuestro, o el aborrecimiento, vamos a decir así, de los fariseos por Cristo, los va a llevar a ellos al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos lleguen al juicio de Dios, pero ¿por qué, Señor? Yo estoy aquí, sí. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo sé que ahí a lo mejor nadie se va a poder defender, pero Señor, pero si yo diezmaba, si yo hacía obra de caridad, si yo practicaba toda la fiesta, la Pascua, Yom Kippur, Yom Teruah, Hanukkah, todas, yo practicaba todas, diezmaba todo lo que tenía que quemar. ¿Por qué, Señor? Porque tú no creíste en mi hijo, porque tú no creíste en el abogado defensor que yo envié a mi hijo precisamente para reconciliar al hombre conmigo. Entonces, como procura en el camino alegarse con él, significa que aquí es que tenemos que alegarnos con Cristo, tenemos que hacer la paz con Dios mediante Cristo, porque recordemos que de eso depende tu vida, hermano. De esto, hermano y amigo, depende tu vida eterna o tu condenación eterna. Depende de cómo tú te lleves con Cristo, de cómo tú veas a Cristo, de cómo tú trates a Cristo, de cómo tú honres a Cristo. De eso depende tu vida eterna o tu condenación eterna. Y si tú estás enemistado con la persona que tiene el poder para llevarte al juez y condenarte, y si tú estás enemistado con la persona que tiene el poder para salvarte, estás frito. Si tú estás enemistado, como el caso de los fariseos, con Cristo, y Cristo es el único que tiene poder para salvarte de la ira de Dios, que ha de ser derramada sobre ti por tus pecados, entonces no hay escapatoria. Estos fariseos estaban prácticamente cavando su propia tumba, estaban condenándose a sí mismos cada vez que aborrecían a Cristo, cada vez que blasfemaban contra él. Cada vez que pensaba que Cristo estaba loco, o cada vez que pensaba que Cristo hacía las cosas por el poder del demonio, cada vez que ellos hacían eso, ellos estaban condenándose a sí mismos. Fíjense bien que el que cree en el Hijo no verá condenación más, porque ha pasado de muerte a vida. Mas el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Entonces, por eso que aquí dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino elegante con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Si Cristo tiene el poder para salvar tu alma del infierno, pero tú estás como enemigo de Cristo, ¿estás listo? O sea, no te salva nadie, porque tú estás en contra de aquel que te puede salvar. La palabra dice: ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién os acusará? Cristo es el que murió por nosotros, y aún más el que resucitó por nosotros. Y se tendrá lugares de privilegio en las leones celestiales, y Él es el que intercede por nosotros. A nosotros, los hijos de Dios, no nos pueden condenar, porque ya Cristo pagó el precio, ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros fuéramos salvos. No podemos estar bajo condenación porque Cristo ya obró en favor de sus hijos.
Nadie nos puede condenar porque tenemos un abogado defensor que nos va a sacar de apuro y que nos va a dejar libre de toda culpa. Pero ahora, si yo estoy en pleito con el único que me puede salvar la vida, como es el caso de los fariseos, que estaban en guerra contra Cristo, es decir, estaban en guerra contra el Dios de Israel, ¿qué les espera a ellos? ¿Qué les espera a alguien que niega a Cristo? La condenación, porque Cristo es el único abogado que puede salvarte de la ira de Dios. Es el único comisionado por el Padre para reconciliarse contigo. Pero si tú, como estos fariseos, ignoras a Cristo y eres enemigo de Él sin siquiera saberlo, porque esa es la cuestión, que la gente no sabe que son enemigos de Dios, pero la gente que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, obviamente es enemiga de Dios. O sea, eso la Biblia aclara, que todos, antes que viniera Cristo, éramos enemigos de Dios y estábamos todos bajo condenación. El mundo ya estaba condenado. ¿Amén? Cristo vino para salvar lo que se haya perdido. ¿Amén? Entonces, este es el punto. Lo inteligente del caso sería, como hicieron muchos judíos, aceptar a Cristo como Señor, reconciliarse con aquel que lo puede llevar ante el juez, ante Dios, para no ser condenado. Porque si tenemos y el que nos puede llevar al juez para que nos emita una condenación está a nuestro favor, entonces sencillamente no vamos a ser condenados, porque ya tenemos al juez con nosotros y al abogado con nosotros. Cristo es juez y abogado. Acuérdense que Cristo es Dios, como Dios es juez, pero como hombre es abogado defensor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que pasaba con los fariseos, y pongo a los fariseos porque eran los que más se ponían a Cristo. No solamente los fariseos, los escribas y los religiosos de la época eran los que más tenían esta contienda y bien tonta y necia con Cristo, porque ellos, en vez de oponerse a Él, tenían que amarlo a Él para que Él les perdonara sus pecados, como hizo con la mujer que entró en la casa de Simón el fariseo, que como lo amó mucho, le perdonó mucho. Bueno, los fariseos y todo el pueblo de Israel debió hacer lo mismo que esa mujer hizo por Jesús, y servirle y reconocerlo como Señor y lavarle los pies. Pero no, los fariseos, y hablo de ellos porque ellos deberían haber entendido ante quién estaban. No conocieron las señales, no tuvieron el discernimiento para saber el significado de las señales que Cristo hacía. ¿Okay? Y bueno, esto da como resultado que ellos estuvieran contendiendo, que ellos estuvieran pleiteando con aquel que vino a salvarlos, que ellos estuvieran pleiteando y contendiendo con aquel que era el único que le podía evitar el terrible futuro que se le avecinaba. Pero ellos, en vez de aprovecharlo, en vez de abrazarlo, en vez de amarlo, contendieron con aquel que era el único que le podía dar salvación y vida eterna. Es terrible, hermano, porque desechando a Cristo, como lo hicieron ellos, la roca que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular. Ya no hay quien salve, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces es terrible, en verdad, como estos fariseos, como le dice mi Señor Jesús a Pablo, de una cosa
de darse cosas contra el aguijón. O sea, Pablo, Saulo, dura cosa es lo que tú estás haciendo, porque tú estás peleando con el Señor al que tú le crees que le sirve. O sea, tú estás peleando con el Dios que tú crees que le sirves. Bueno, algo así estaban los fariseos con Jesús. Lo que pasa es que Jesús no le tuvo misericordia a los fariseos. Dios no le tuvo misericordia a los fariseos. A Pablo sí, a los fariseos no, porque Dios es soberano y Dios tiene misericordia de que tengan misericordia. Y Dios se compadece al fin y al cabo de que se quiere compadecer. Total, ¿quién le ha dicho a Dios cómo hacer las cosas? ¿O quién le ha dado a Dios para que le tenga que retribuir? Dios es soberano y alabado sea Dios. Amén. Entonces, bueno, mi querido hermano y amigo, vamos a ver el último versículo. Vamos para el último versículo. Te digo que no saldrá de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Pero si no crees en Cristo, jamás en la vida, por ningún otro medio, por ningún otro hombre, por ningún otro camino, van a conseguir el perdón y la redención de todos sus pecados. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Entonces esto de que haya pagado la última blanca, esto no se puede pagar. O sea, el hombre no tiene con qué pagarle a Dios por todos los pecados que él ha cometido contra él. El hombre no tiene la manera de justificarse a sí mismo delante de Dios. El hombre, si Cristo no hubiera venido, hermano, para la séptima pala y agarrar fuego, más nada, no había de otra. El hombre no tiene cómo justificarse a sí mismo. El hombre no tiene cómo salir de esa situación, a menos que Cristo haga, a menos que creyendo en la obra de Cristo, la transacción que hizo el Cristo en la cruz sea para nosotros también. A menos que lo que hizo Cristo en la cruz, a nosotros creer en Él, digamos la fe solo puesta en Cristo, tenga efecto en nuestra alma y en nuestro espíritu y nos limpie de todo pecado y toda maldad. Amén. Esa es la única forma. Pero si ellos estaban contendiendo con aquel que era el único que podía cancelar toda la deuda, estaban completamente perdidos. ¿Entienden el punto, hermano? Si ellos, los fariseos, pongamos la gente de Israel que tampoco que yo, estaban contendiendo con aquel que era el único que iba a pagar toda su deuda, que lo iba a dejar verdaderamente libre, sin cargo y sin ninguna acusación, iba a dejar su expediente, por así llamarlo, limpio, inmaculado. Entonces, si ellos estaban peleando y contendiendo contra él, ¿cómo iban a conseguir precisamente poder pagar toda su deuda? No iban a poder, ¿verdad? Entonces era un estado grave en el que estaba el pueblo de Israel. Y cuando digo el pueblo de Israel, mayormente me refiero a los escribas y fariseos, a los religios de la época, porque en honor a la verdad, mucha gente dirá que yo, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, bueno, hermano, gloria a Dios. Hermano, esa ha sido la predicación del día de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes, que, como siempre les digo, que el Dios de Israel los bendiga y los guarde, que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes, tenga misericordia de ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Hasta el día de mañana, si Dios quiere y me lo permite. Amén y amén.